Alfonso Zárate es analista de Primero Noticias. ¿Cómo está, maestro Zárate? Bien, gracias, Carlos. ¿Qué tema nos pone sobre la mesa? Bueno, me parece que es interesante observar esta mutación que se produce en los altos círculos del poder, no solamente en México, en cualquier parte del mundo, y que tiene que ver con la presencia alrededor de el rey, del presidente, del ente superior en distintos campos, en el de los negocios, en el de las finanzas, en el de los deportes, de una serie de lambiscones que los rodean y que les hacen creer... La corte, ¿no? La corte, sí, los cortesanos. Entonces, estos cortesanos se encargan poco a poco de ir convenciendo a los superiores de que todas las decisiones que adoptan son formidables, son eficaces, transforman la realidad, que su discurso es extraordinario, que su condición es de hombres de Estado. Y naturalmente que todo esto va generando una mutación, una transformación que les hace creer en ocasiones que en efecto la situación es tal. ¿Qué es lo que está ocurriendo en nuestro país? Por un lado, el presidente de la República y desde luego también el secretario de Hacienda nos dicen que la economía marcha bien y que esto se está viendo en términos de empleo y que esto se está viendo en términos de poder adquisitivo de la gente en sus salarios. Incluso la semana pasada el presidente se reunió con la comunidad libanesa en nuestro país y les dijo que los buenos resultados en términos electorales se explicaban porque la gente ha empezado a recibir los beneficios de la transformación económica. Y uno tendría que preguntarse, en primer lugar, si efectivamente esos resultados electorales permiten este tipo de conclusiones. Y hay que decir que el PRI en estas elecciones que acaban de pasar, del domingo 7, no solamente perdió gubernaturas, perdió presidencias municipales, perdió posiciones en el Congreso local. A nivel de Cámara de Diputados, los legisladores del PRI van a ser 10 menos de los que tenían en la legislatura que termina. Claro, eso se compensa con su aliado, el tramposo Partido Verde Ecologista de México, pero en el fondo está esa situación. Y lo otro, a lo largo de la campaña, el presidente de la República, el entonces candidato Enrique Peña Nieto, nos dijo muchas veces que el país venía de más de 30 años de un crecimiento económico mediocre, es decir, un crecimiento económico que por 3 décadas apenas alcanzó un promedio del 2.3%. Bueno, ¿cuál es la tasa de crecimiento de los primeros 2 años del presidente Peña? 1.77. Entonces, ¿cómo puede decirnos que la economía va moviéndose bien cuando es incluso inferior a lo que ellos señalaban como un crecimiento mediocre? Y luego, si nos volvemos al campo de la lucha en contra de la delincuencia, el secretario Osorio Chong también nos dice que estamos en condiciones de seguridad que no se habían vivido en los últimos 10 años. Pero la terca realidad se impone y entonces a la hora en que nosotros vamos viendo la ola de sangre en Guerrero, en el Estado de México, en el Estado de Morelos, en Coahuila, en Tamaulipas, en tantas entidades, uno se pregunta si todos esos son casos aislados y si no se suman todos esos aislados para dejar todavía una condición de miedo, de temor de la sociedad frente a esta situación delicada. El tema educativo, no se diga. En el tema educativo lo que tenemos es entidades de la federación completas que están sustraídas a la autoridad, en donde no se aplica la evaluación, en donde no hay ley. Los grupos, no hay ley, así es, efectivamente. Y entonces también las cuentas alegres nos dicen que la evaluación va bien porque más del 80% de la evaluación se pudo realizar. De tal forma que lo que vemos es una visión edulcorada del poder, que lamentablemente es una mala señal, porque en la medida en que los que gobiernan crean que todo esto marcha como miel sobre hojuelas, no va a haber necesidad de ningún cambio. Está el tema de la corrupción. El presidente acaba de decirnos antier que de alguna manera vamos a domar la naturaleza humana y que estas nuevas reglas de transparencia y de rendición de cuentas van a dar ese resultado. Y parece no entender que lo que realmente puede domar la naturaleza humana es el fin de la impunidad, que puede haber leyes y más leyes, pero que en la medida en que las leyes no se cumplan, en la medida en que los corruptos sigan haciendo de las suyas, esto no va a cambiar. Y ahí tenemos un filón verdaderamente claro. Todos los escándalos en términos de las grandes constructoras cercanas a los hombres de poder, es el caso desde luego de IGA, es el caso de San Román, es el caso de Hermes, es el caso de todas estas constructoras apapachadas,
OHL, lo que se supo hace unas semanas, en donde una obra, el viaducto Bicentenario, de 12.000 millones de pesos cobrados, costó solamente 4.000. Entonces, el gobierno tiene muchas vetas por las cuales transitar y yo diría que el país, México, está en condiciones extraordinarias para ser una potencia media. Y sin embargo, lo que tenemos es grandes zonas de pobreza, enormes desequilibrios, y a todo esto no ayuda esta visión autocomplaciente desde el poder público. Si no la cambian, el país no tiene manera de corregirse. Muchas gracias, maestro Zárate. Mucho gusto. Gracias por venir y muy buenos días.